Bien, muchachos, hoy vamos a ver el tema número 16 que corresponde a los errores en la medición y algunos conceptos relacionados. Vamos a ver qué tipo de errores tenemos cuando hacemos medidas, cuáles son los tipos de errores a los que ustedes pueden someterse cuando estén realizando mediciones, ya sea personalmente o a través de instrumentos de medición electrónicos, mecánicos. Vamos a ver qué es la incerteza y la incertidumbre, cómo se relaciona con estos errores. Los errores humanos que podemos cometer cuando somos operarios de un sistema al que necesitamos medir una de las variables, una o varias variables. Y qué otros conceptos están relacionados con el error. Como les decía, la clase de hoy va a ser un poco corta, pero porque vamos a dejarla planteada para la siguiente. Vamos a hablar de estos conceptos, aunque no vamos a hablar de todos. Solo unos poquitos que, digamos, de los cuales podemos hablar sin tocar otros más voluminosos, como lo son la precisión y la exactitud, que veremos en la siguiente clase. Así que vamos a hablar de esto rápidamente. Bien, muchachos, a ver, ¿quién me dice qué es un error? ¿Cómo definimos nosotros un error? Pero tal vez no la definición que ustedes pueden encontrar en internet o la que pueden encontrar en un libro. ¿Qué entienden ustedes mismos por error? Ok, resultados no deseados. Algo malo puede ser un error. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por error? Algo que no está bien. Eso puede ser un error un concepto de error bastante empírico, porque nosotros estamos acostumbrados a que el error realmente es algo malo. Pero industrialmente hablando, cuando hablamos de errores, a veces no son necesariamente malos. Simplemente un error podemos nosotros definirlo como la desviación entre un valor que nosotros queremos y un valor que nos está entregando, ya sea la medición, el proceso, el producto o lo que sea. En la industria muchas veces estos errores sí son tomados como algo malo, pero en otras simplemente son tomados como algo que no es exactamente lo que quiero, pero no necesariamente algo malo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener cierto grado de tolerancia al error, precisamente porque ni los procesos ni los operarios son perfectos. Entonces, muchas veces, no digo que siempre, hay muchas veces que el error sí es algo malo. E industrialmente hablando, que la manga de una camisa le quede más grande que la otra, pues obviamente es un error que sí es malo. ¿Ya? Pero hay errores, por ejemplo, si llenamos un gran tanque de agua con 1 o 2 metros cúbicos más, pues eso no va a ser una diferencia tan importante como si llenáramos una pila pequeña con esos mismos 2 metros cúbicos extra. No sé si me entienden. Ok. Entonces, bien, cuando nosotros realizamos mediciones a través de un instrumento o utilizando nuestros sentidos, somos como humanos propensos a cometer errores. Siempre existe un mayor o un menor error cuando utilizamos sistemas de medición, ya que la incertidumbre se relaciona con la medida. ¿A qué nos referimos con la incertidumbre? A la incapacidad de decir si algo es exactamente
la medida que estoy queriendo obtener. Por ejemplo, en un circuito eléctrico, una corriente puede estar en el orden de los miliamperios, ya eso es una corriente bastante importante, pero no necesariamente va a ser una corriente que sea muy exacta o muy precisa al tercero o cuarto decimal, por ejemplo. Y sin embargo, la magnitud de la corriente que yo pueda estar midiendo está dentro de límites establecidos que pueden ser correctos o aceptables. ¿De acuerdo? Claro, hay una incertidumbre, hay una incerteza que me dice que la corriente, que me dice que la medición de la corriente en ese tiempo determinado me puede dar un poquito más o un poquito menos según como yo pueda medir la siguiente vez que vaya a medirla. Ya sea que no esté haciendo bien contacto con las puntas del tester, o que la resistencia le haya caído basurita y pues tengamos un poquitito más de resistencia que disminuya la corriente, que la fuente no me esté entregando el voltaje que yo necesitaba. Y al final cualquier tipo de error, cualquier tipo de condición me puede generar errores que a su vez tengan incertezas. En la medición, un error es simplemente la diferencia entre el valor que yo mido y el valor verdadero de una magnitud. ¿Y quién me da el valor verdadero de una magnitud? El valor verdadero lo da la calibración del instrumento. Y esta parte de la calibración la vamos a ver en la siguiente clase. Nota, aunque los instrumentos electrónicos de medida reducen los errores, no los eliminan completamente. Los elementos electrónicos también tienen incertidumbre asociada a ellos, porque por naturaleza la medición no puede dejar de tener incertidumbre o incerteza. Y este es un tema que ustedes lo abordaron bastante ampliamente cuando veían errores e incertezas en la física 1, creo yo. Creo que todavía se sigue dando lo de las cifras significativas, las incertezas, el error y eso. ¿Sí? Entonces, hablándolo desde el punto de vista de la instrumentación industrial, esas clases que todos dijimos en algún momento de la física 1, no hombre, qué aburrido este tema, o qué complicado, o qué raro el tema de la incertidumbre y la incerteza, aquí es donde tienen mucha cabida. ¿Por qué? Porque a ustedes les va a tocar ir a medir, les va a tocar dar medidas de corriente, de producción, de voltajes, de tiempos, un montón de cosas, de dimensiones, de piezas, por ejemplo, cuando lleguen a sus industrias, a sus trabajos, en donde van a tener que tomar en cuenta la medida del error y su incerteza. Los errores de medición afectan cualquier tipo de instrumento de medición, a cualquiera, no hay distinción en eso, en mayor o menor medida, y además sus causas son muy variadas. Si sus causas se pueden prever, ojo que la palabra es prever, no prever, si sus causas se pueden prever, calcular y eliminar mediante calibraciones y compensaciones, entonces se denominan deterministas o sistemáticos y se relacionan con la exactitud. ¿Qué tan exacta es la medición? Aquellos que no se pueden prever por depender de causas desconocidas o estocásticas se denominan aleatorios y están relacionados con la precisión del instrumento. ¿De acuerdo? Los errores sistémicos o sistemáticos están relacionados con la exactitud y los errores aleatorios o estocásticos están relacionados con la precisión del instrumento. ¿Qué me va a decir si un error es aleatorio o es sistemático? A ver, ¿quién me quiere decir cómo voy a determinar yo si un error es aleatorio o sistemático? ¿Cómo lo determino? Hola. Dale, Andrés. Bueno, creo que el sistemático va siguiendo un patrón, vea. En cada uno se va repitiendo el mismo patrón. Y un aleatorio creo que vas a tener
diferentes valores. No, claro, pero ¿cómo voy a decir yo que el error que yo estoy obteniendo de un sistema o de, no sé, cualquier medición es aleatorio o simplemente es un error que está dado, sistemático? Supongo que, o sea, así como dicen por la calibración y todo eso. Por la calibración no tanto, más que todo es por qué tantas veces se repite este error cada que yo hago una medición. ¿Por qué? Porque aquí entra en juego, perdón, el concepto de repetibilidad. Si algo es repetible de la misma manera en condiciones idénticas y me da el mismo error o un error bastante parecido, entonces sí podemos hablar de errores sistemáticos. Pero si yo hago una misma medición en condiciones idénticas y me da ya sea errores diferentes o errores que tienen demasiada desviación unos de otros, entonces yo puedo decir que son errores aleatorios. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir que un día la temperatura de un tanque me esté dando 2 o 3 grados Celsius más arriba de lo que debería, a que el error o a que la diferencia entre lo que yo debería tener y lo que me está dando es de 0.2, 3 grados, de 3 grados Celsius, ¿no? Entonces, el error, a medida que se dispersa más y en el tiempo no puedo repetirlo varias veces o no se repite de la misma manera en condiciones idénticas, entonces yo digo que son errores aleatorios. ¿De acuerdo? Cuando medimos variables, nuestro objetivo ya sabemos que consiste en asignarle un valor numérico y una unidad adecuada según su magnitud y su naturaleza. El problema que esto conlleva es conocer qué tan exacta es esa magnitud. Eliminar los errores es imposible. Esto lo debemos estar claros que eliminar los errores es imposible. Sin embargo, sí es conveniente conocer qué los provoca, porque de esa manera nosotros podemos hacernos una idea de cuáles son los errores más frecuentes en las industrias y cómo evitarlos. Las principales causas o las principales condiciones de error son las siguientes. Para empezar, los errores humanos, los que se producen por el operador. Luego, tenemos los errores que están asociados a los instrumentos de medición. ¿Qué tipo de errores pueden estar asociados a los instrumentos de medición? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuáles son los que están asociados al instrumento de medición? No, el ambiente no, Nelson. Más que nada son los errores, por ejemplo, cuando están desalineados los instrumentos. Si son errores que vienen del diseño y la fabricación del instrumento de medida, o aquellos que se producen cuando el instrumento ya está desgastado o descalibrado. Así es, acuérdense que, bueno, no sé si lo saben, y esto lo vamos a abordar más adelante, pero la calibración de los instrumentos debe hacerse de manera periódica. No es lo mismo un luxómetro, por ejemplo, un instrumento que mide la intensidad de luz en un lugar, que haya sido calibrado este año, a principios de este año, que uno que haya sido calibrado hace 5 años. ¿Ya? El desgaste de las piezas, el desgaste del material y sobre todo aquellos que son eléctricos o electrónicos, por los que pasa una corriente, la corriente tiende a desgastar los materiales conductores. Por lo tanto, al descalibrarse o desgastarse, pues tenemos medidas que no son las correctas. También tenemos errores por precisión o la forma en que se toman los contactos. Hay testers cuyas puntas, por ejemplo, son puntas romas, entonces cuesta más encontrar la continuidad o encontrar la resistencia de los dispositivos. Luego tenemos errores por factores ambientales, como decía Nelson por ahí, solo que están en una categoría distinta. Por ejemplo, aquellos que se dan por la variación de las temperaturas,
la dilatación o la contracción de los materiales, si estamos en caliente o frío respectivamente. La humedad, la presión atmosférica, hay cosas que miden distinto dependiendo de qué presión están. El polvo, la suciedad en general, las vibraciones o los químicos a los que estén expuestos los instrumentos. Y finalmente, aquellos que se dan por la tolerancia geométrica de la magnitud medida, o bien los que se deben a la deformación, si está sometida una pieza que estemos midiendo a alguna fuerza que la saque de su límite elástico y lo pase a su límite plástico. Errores de forma, por ejemplo, si hay un producto que está mal hecho, usted quiere ir a medirlo y pues obviamente va a obtener medidas que no son las correctas. O errores de estabilización y envejecimiento. ¿De acuerdo? Acuérdense, la misma corrosión va desgastando los materiales y pues obviamente las medidas que nos va a dar son distintas. Bien, ahora, el error pues tiene asociada una incerteza, siempre. Todos los errores tienen asociada una incerteza. Por ejemplo, quiero preguntarles, y aquí sí quisiera que participaran, ¿cuánto mide esta barra? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuánto mide la barra? ¿Alguien? Jessica dice 1.635 centímetros, ¿no? Nelson dice 1.65. ¿Quién más? $1.61, dice María José. Vale, miren, ustedes me han dado, Andrés dice 1.6, ok. Vean, ustedes me han dado medidas que son exactas, pero no tan precisas. La más precisa que me dieron fue la de Jessica, que decía 1.635. No me voy a meter a exactitud y precisión todavía, pero vean que a medida que ustedes le ponen decimales a los asuntos, ustedes hacen las mediciones más precisas. Si no nos desviamos mucho del punto donde estamos concentrando nuestra medida, que en este caso es un factor común de 1.6, podemos decir que la medida es bastante exacta. Sin embargo, por los decimales decimos que no es tan precisa. Pero eso ya tendremos tiempo. Volvamos al tema de la barra. ¿Cuánto medía? 1.6 y algo adicional, ¿no? La medida está evidentemente entre 1.6 y 1.8. Como no hay reglas realmente que midan en cada 2 milímetros, sino que lo hacen cada milímetro, ya sabemos que aquí hay un 1.7 asociado, ¿no? Justo a la mitad entre 1.6 y 1.8. Obviamente, si nosotros hiciéramos un zoom aquí, pues tendríamos que en este pedacito tenemos infinidad de números que podemos llegar a decir que la barra es de ese tamaño, ¿cierto? No necesariamente nos vamos a quedar con el 1.6 o el 1.7. Acá, como estamos en centímetros y milímetros y tradicionalmente eso es lo más chiquito que mide una regla normal, vamos a decir que la barra está entre 1.6 y 1.7. ¿Cuánto mide? Ya vamos a llegar a eso. La lectura indica una medida entre 1.6 y 1.7, pero no sabemos cuál de los muchos valores intermedios entre estas dos divisiones corresponde a la longitud real de la barra. Vamos a conformarnos con saber dentro de qué intervalo, y ahí me faltó la tilde, dentro de qué intervalo
se encuentra la cantidad que vamos a medir. ¿Sí? Este intervalo nos va a dar una idea de la incerteza que tiene la medición. Entonces, en todos los procesos de medición nos encontramos con la incerteza que se produce por la apreciación, es decir, por ver, por tratar de que yo mida con una regla o con, no sé, un transportador, los ángulos, con un visor de nivel que tan alto está en un tanque, por ejemplo. Esas son medidas de apreciación. O el exacto tono de Pantone que tiene una pared o una camisa, del color. Esas son medidas de apreciación y va a haber un error siempre. En particular, cuando se realizan mediciones cuyos valores se deben leer en una escala. Y así cuando no sé si se han fijado que ustedes llegan a Freund o a Vidri o a cualquiera de esas ferreterías y compran una pintura. Y la pintura en la cartilla, usted la veía y dijo, ah, no, hombre, este rojo me gusta. El problema es que usted vio ese rojo probablemente con una luz blanca, muy blanca, y cuando llega a su casa, y lo vio pegado sobre un papel o un cartón que brilla, ¿no? Un tipo de papel brilloso. Y entonces cuando llega a su casa y trata de pintar la pared con el color del Pantone que compró, y además la luz de su cuarto no es tan blanca, puede ser un poco amarilla o algo neutro, y la pared no es reflectiva, sino que es bien opaca. Imagínense una pared de concreto normal o de ladrillo Saltex. Se dan cuenta que el tal rojo es bien ocre o es muy anaranjado, no sé. Allí hay una incerteza, hay un valor que se ha desviado, hay un error y hay una incerteza, y hay un valor que se ha desviado del valor que ustedes querían comprar en la ferretería. Y ni modo, se tienen que aguantar los 6-7 años que les va a durar la pintura de su cuarto con ese color feo que no era necesariamente el que a ustedes les gustó, sino que el que compraron porque pensaron o porque apreciaron ese color en una cartilla que no tiene las mismas condiciones que tiene su pared. No sé, me imagino que les ha pasado, yo creo que es algo que le ha pasado a todo el mundo. En esos casos asignamos el valor de la incerteza igual a la menor división de la escala. ¿Cuál es la menor división de la escala en el caso de la barra? Como estábamos hablando de milímetros, pues la menor división sería de 1 milímetro. Es decir, la apreciación de la escala o del instrumento. Un operador muy experimentado, si alguien ya se dedica a la parte de mediciones como tal, si alguien quisiera trabajar en algún laboratorio, la gente que se va a trabajar a la Sherwin-Williams, que son en su mayoría químicos, mucho de lo que ellos tienen que hacer es obtener los colores correctos de los pantones. Y ahí en esa industria pues es importante porque todas las cubetas tienen que ir con el mismo color, todas las cubetas de la misma producción. Pero ¿qué pasa? Si la producción de hoy es distinta a la que se va a hacer dentro de un mes, no pueden estar vendiendo el mismo color si son distintos, ¿cierto? Entonces, los operadores que son muy experimentados pueden asignar el valor de la apreciación igual a la mitad del valor de la escala o incluso de una cuarta parte. Para determinar la apreciación de instrumentos digitales, vamos a necesitar conocer especificaciones características de cada instrumento. Es decir, vamos a ir a leer las hojas de datos de cada uno de ellos. Para que la medición realizada pueda ser expresada correctamente, nosotros debemos indicar el valor observado, la unidad en la que se está midiendo y la incerteza indicada también en la misma unidad. Por ejemplo, si una medición de longitud se realiza con una regla de 1 milímetro de apreciación, la menor, y arroja un resultado entre 1.6 y 1.7 centímetros, entonces la expresión correcta del resultado va a ser la siguiente. La longitud es igual al 1.6 más o menos un 0.1 centímetros, porque lo estamos midiendo en centímetros. Si lo estuviéramos midiendo en milímetros, entonces diríamos 16 más o menos 1 en milímetros. Donde la L es la magnitud que estamos midiendo, la longitud. El 1.6 es el valor observado, el que yo estoy seguro que la regla alcanza. El más menos que indica que hay una incerteza.
el 0.1 que me indica cuánta incerteza tenemos y las unidades de medida de la magnitud. Pueden ser milímetros, centímetros, metros, decímetros, decámetros, hectómetros, lo que sea. Mientras se respete la incerteza con las unidades de la medida, puede ser cualquiera. No sé si me siguen, muchachos. Yo creo que no es historia nueva para nadie. Han tenido varias materias, pero tal vez logramos entender alguna cosita que otra nueva por aquí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ok. Entonces, la incerteza o incertidumbre es la medida cuantitativa de la variabilidad de los datos, qué tanto varían los datos, y esto es lo que se mide. Al calibrar un instrumento de medición, nosotros lo comparamos con un aparato patrón para determinar si el error entre el instrumento y el patrón se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante. Todos los fabricantes le tienen que decir a usted, mire, hay unos límites dentro de los cuales usted no se puede salir. La salida de estos límites implica que la medida no es correcta. Dado que el aparato patrón no permite medir el valor verdadero porque también tiene un error asociado, y como en la operación de comparación intervienen distintas fuentes de error, tampoco podemos caracterizar la medida como un único valor. Y esto produce la tal llamada incerteza o incertidumbre. Como nosotros todo lo tenemos que comparar con algo, y si ustedes recuerdan sus clases de física se van a acordar que hay un instituto que se llama el Instituto de Pesos y Medidas, donde están catalogados todas las medidas que usted puede tener, y ahí tiene un cubito que pesa 1 kilogramo, ahí tienen la medida de un segundo, que es la vibración de un átomo de cesio, no sé qué, para medir el tiempo. Ahí tienen cuánto mide 1 metro exactamente. Y a todo esto hay instrumentos patrones. Obviamente no vamos a ir siempre a calibrarlos a este tipo de instituciones, pero hay instituciones que calibran instrumentos de medición con instrumentos patrones de ellos. Como son ellos los que producen los instrumentos, pues ellos mantienen sus valores dentro de sus rangos aceptables. Entre las fuentes de incertidumbre que nosotros podemos encontrar en la industria tenemos, por ejemplo, la influencia de las condiciones ambientales que tanto le afectan el ambiente a esa incerteza. La lectura de los instrumentos análogos por parte de los operadores. Depende de dónde se coloque el operador para medir una agujita, así le va a dar el valor real o con más o menos error. Las variaciones de las observaciones repetidas de la medida en condiciones idénticas. Lo que les hablaba de la repetibilidad. Si usted mide una cosa una vez, probablemente le dé con un error un poco mayor o un poco menor en la siguiente medición. Valores inexactos de los instrumentos de patrón. Muestras que no son representativas de los productos. Y entonces podemos decir que la incerteza es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida. La incerteza viene asociada a todas las mediciones porque está asociada a los errores que a su vez tienen toda la relación con las medidas realizadas. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿No? Chivo.
Ok, entonces, ¿qué tipos de errores tenemos? Debido a su naturaleza, los errores que se pueden cometer en una medición se clasifican en dos. Primero, los errores aleatorios. Aquí es aleatorio. Son aquellos que modifican al valor observado de forma impredecible, al azar, aleatoriamente. Por lo que al repetir la medición nos va a dar un valor igual, menor o mayor que el anterior. El valor de la incerteza se puede establecer utilizando herramientas estadísticas. Aquí vemos el promedio, vemos la desviación típica, la varianza, etc. Hasta otras más complejas. Para lo que es necesario repetir la medición varias veces. El ejemplo más común y que se encuentra siempre presente es la incerteza debido a la apreciación de un instrumento. Cuando usted tiene que estar midiendo una agujita, por ejemplo, la presión en un tanque a través de un manómetro, no necesariamente va a meter al mismo empleado a tomar ese dato y probablemente haya un criterio distinto, uno de los empleados ve mejor que el otro, uno de los empleados es más alto que el otro y a lo mejor queda perpendicular al objeto de medición, y así sucesivamente. Un montón de razones pueden ser las que produzcan resultados distintos. Número 2, aquellas que se llaman sistémicas o sistemáticas, que son las que afectan a todas las mediciones de una manera definida, es decir, no son aleatorias. Repetir la medición y el uso de herramientas estadísticas generalmente no ayuda, porque no va a dar nada distinto. Sin embargo, una vez detectada, la mayoría de veces pueden ser corregidas. Principalmente se producen por problemas en el instrumento de medición, el montaje del experimento, etc. Siendo el ejemplo más común un desvío de los valores observados como consecuencia de medir con un instrumento descalibrado. ¿Cómo disminuimos ese error? Simplemente calibrando el instrumento. Ok, ahora, y entonces, Javier, los errores humanos. Los errores que se causan por el operador son resultado de la imperfección de los sentidos, así como de la habilidad que poseemos nosotros mismos para efectuar las medidas. Estos errores se reducen con instrumentos automáticos de medición. Ya no necesitan ir a ver ustedes qué tanto caudal está pasando por una tubería, por ejemplo. Los errores que están asociados con el ser humano pueden ser ya sea equivocaciones, errores accidentales o bias. El bias es una palabra en inglés para parcialidad o sesgo, que lo vamos a ver también en la siguiente clase. Este bias, esta parcialidad, pues obviamente va a afectar las mediciones porque de acuerdo a lo que piense un sujeto, lo que piense un operario, puede afectar en mayor o menor medida el resultado de una operación. Porque la parcialidad, por definición, le va a dar una idea equivocada de lo que debería estar midiendo o si la aguja está más a la derecha o más a la izquierda. Las equivocaciones se producen al no prestar atención suficiente al realizar medidas y lecturas. Y los accidentes o los accidentales son inevitables y se asocian a las limitaciones de los instrumentos de medición o las condiciones ambientales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tenemos errores de mal posicionamiento. No colocar la pieza adecuadamente alineada con el instrumento de medida puede dar un error de mal posicionamiento. Medir piezas grandes con instrumentos pequeños, manuales también. Colocar el aparato de medida con un ángulo que no esté respetando la dimensión real da errores de mal posicionamiento. Los errores de lectura y errores de paralaje son aquellos errores que se dan cuando el operario o la persona que está chequeando generalmente un nivel o algo alineado y el instrumento de medida no tiene una lectura digital. La comparación se hace a planos distintos. Ya vamos a enseñar una imagen. O al no alinear la mirada del operador perpendicularmente al plano de la escala. Este hecho puede inducir a lecturas que tienen errores de apreciación, interpolación, coincidencia y otros.
Y por último, tenemos errores que no admiten tratamiento matemático. Por ejemplo, aquel error que se da por fatiga, por cansancio, porque ya no oye bien el señor que está haciendo la medición de algún ruido, o alguien que necesite lentes y no los usó para hacer una medición, etc. Entonces, vea por ejemplo, la persona que está, o la parte de la imagen que está arriba, que dice incorrecto, está midiendo la temperatura en un termómetro en un ángulo que no debe. ¿Qué pasa con los termómetros si usted los mide, si usted los mira, perdón, desde arriba o desde abajo y no perpendicularmente en el plano de medición? Como es vidrio y generalmente el vidrio tiene cierto aumento de cualquier ángulo que se vea por la refracción de la luz, probablemente la temperatura que vaya a estar percibiendo sea un poquito mayor que la temperatura que va a estar percibiendo el muchacho que tiene la mirada puesta perpendicularmente al plano de la lectura. Y este es el que se llama error de paralaje. Esto suele ocurrir cuando se están midiendo, por ejemplo, líquidos, sustancias químicas en una probeta o en un tubo de ensayo, o cuando se están midiendo ingredientes para una bebida o ingredientes para una comida. Hay errores de paralaje porque la gente se pone desde arriba a ver las mediciones, cuando uno tiene que ponerse en el mismo plano de donde está haciendo la medición. Y tenemos acá un error de mal posicionamiento. Vea cómo está colocada la regla en el dibujo de arriba, en los dos dibujos de arriba. Si usted coloca la regla en ángulo, obviamente va a tener una medida distinta que si usted la coloca paralela al punto que usted quiere medir. De la misma manera, si usted está, este es un ojo, mire. Si usted hace una medida de este agujero, de este de acá, lo mejor es siempre poner la regla que esté paralela a la distancia que usted quiere medir. Y de esa manera puede ir reduciendo esos errores de mal posicionamiento. No sé si está claro, muchachos. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguras? Ok. Y otros conceptos relacionados que nosotros tenemos con los errores son bastante importantes. Estos otros conceptos nos van a indicar qué tanto son aceptables según los equipos de medición o la industria, los errores, qué tan dispersos estos errores se encuentran con sus valores, su exactitud y su precisión, la variabilidad de los datos, el sesgo, la repetibilidad, la relación que tenemos entre las entradas y las salidas, y más específicamente de los dispositivos de medición, su sensibilidad, resolución, rangos de medida y los tiempos de respuesta que tiene cada uno. Todos los instrumentos de medición van a responder distinto según los valores de error que puedan tolerar. Ya vamos a ver algunos. Todas estas variables afectan en mayor o menor medida el error que se comete al hacer la medición. El alcance, por ejemplo, el span, es el campo o región comprendida entre los límites inferior y superior donde se encuentra la medida que se realiza. Si el rango del fenómeno a medir está entre 0 y 150 grados centígrados, el alcance es de 150. Si el rango está entre 50 y 150 grados Celsius, el alcance será de 100. Pero y entonces, en esta PT100, la PT100 es un TDR, un sensor de temperatura. ¿Cuál es el alcance de esta PT100? ¿Quién me quiere decir? ¿Cuál es el alcance de esa PT100?
400. No. Ah, perdón. Sí. El rango. Estamos hablando de la resistencia. Sí, tiene razón. Pero no, quiero ver. Es más cercano a 400. Quiero ver, tenemos un poquito arriba del 0. Estamos empezando. Y llegamos hasta casi 400. Acuérdense que el rango se mide en el eje de las Y. Casi 400 es el rango. Así es. ¿De acuerdo? Bien, la tolerancia es la diferencia entre las dimensiones máximas y mínimas del error permitido. El error que puede permitirse está dado por normativas de cada elemento, de cada instrumento o de cada proceso. La tolerancia es ese error permitido. Como el error ocurre inevitablemente, todos los instrumentos, procesos y también las personas deben tener asociada una tolerancia. La tolerancia especifica el rango del error permitido. Vean, este es una medida del intervalo de tolerancia, la especificación que tiene un instrumento. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en proyectos de iluminación me decían, mira, los proyectores, las luminarias tipo proyector pueden trabajar desde menos 20 grados Celsius hasta probablemente 45 grados Celsius. Entonces, la tolerancia que tienen las luminarias de ese tipo para poder funcionar va desde esos menos 20 hasta esos, ¿cuánto les dije? 40 grados Celsius. Pero, obviamente, yo tengo un intervalo de aceptación, una zona de conformidad. Generalmente, lo que le está dando la ficha técnica va a ser el rango de conformidad, la zona de aceptación, el rango entre el que pueden trabajar. No la tolerancia. ¿Por qué? Porque si en algún momento la gente que instala, o los proyectistas, o los clientes, no se fijaron en las fichas técnicas por A o B motivo, no la leyó, no quiso leerla, no se la dieron, no la encontró, y lo coloca en un lugar que excede esa zona o ese intervalo de aceptación, probablemente estaría trabajando en las zonas de tolerancia. Es decir, por acá. Imaginémonos que esa luminaria la querían ir a poner allá al desierto. Al desierto, no sé, un desierto. Imagínense cualquier desierto. Y resulta que la luminaria pues funciona, pero está arriba de esos 40 grados Celsius. Imagínense que está trabajando 45 grados Celsius. Esos 45 grados Celsius están lejos o están más allá del intervalo de aceptación o en la zona de conformidad de la zona celeste. Están entre están en los intervalos de tolerancia. ¿De acuerdo? Y entonces, Javier, ¿funciona o no funciona el elemento, el equipo? Generalmente, como se coloca la aceptación y no la tolerancia en las fichas técnicas, el equipo les va a funcionar. Obviamente va a ir disminuyendo la calidad de la vida útil, la calidad del resultado del producto, pero en términos generales, el equipo va a funcionar bien porque está dentro de los rangos tolerables. Ahora, este diagrama, el de abajo que les he colocado acá, el de la tolerancia, dice qué tipo o qué tan bueno es el elemento de acuerdo a en qué lugar cae del rango de tolerancia y de aceptación. Entre estos valores, aquí y acá, se les llama elementos buenos porque están dentro del rango de aceptación. ¿Cuáles son aquellos elementos dudosos? Miren, los elementos dudosos son aquellos cuya incerteza, esa es la I, cuya incerteza, como los valores, acuérdense que son más o menos, ¿no? Entonces los intervalos son equidistantes de un punto X. Entonces, los elementos dudosos son aquellos cuya incerteza cae tanto en el rango de la tolerancia
como en el rango de la no tolerancia o de la no conformidad. Véale los elementos dudosos del lado derecho, son iguales, mire. Si este es mi punto de tolerancia hacia allá y el punto que estoy analizando X cae acá, se le llama elemento dudoso porque no necesariamente va a ser un elemento aceptable porque está lejos del, porque en algún momento podría llegar a no ser o no estar dentro del rango tolerable. Y todos los que están más allá del rango de la tolerancia de cualquier industria, equipo, proceso, entonces se les conoce como elementos malos. ¿De acuerdo? Ok, entonces díganme de estos 4 casos que les estoy colocando, siendo la X el valor de medida. Y la parte roja, la incerteza, el intervalo de incerteza o incertidumbre. Si esto fuera un producto real de una industria real cualquiera, ¿cuáles de los 4 casos ustedes tomarían como elementos que pudieran utilizar en su propia empresa y por qué? ¿Cuáles de esos 4 ustedes utilizarían? Ajá. ¿Cuál o cuáles utilizarían y por qué? Si yo les estoy dando el punto de la medición, la incerteza y el rango de tolerancia. ¿El 3 y 4 aceptaría usted, María José? El 1 y 4 dice Nelson que aceptaría. Miren, ya que los veo bien participativos hoy. Definitivamente tomaríamos el caso 1, ¿no? Porque está dentro del rango aceptable de la zona de conformidad y obviamente también dentro del rango de tolerancia. El caso 2, si la tolerancia es el tramo azul, obviamente el caso 2 se sale completamente de los límites tolerables, por lo tanto no podemos tomar el caso 2 como un producto que no sea útil. El caso 3 es algo más particular porque la mayor parte de la incerteza, incluso la medida, queda afuera de los rangos tolerables. Yo como ingeniero de instrumentación no podría tomar estos rangos, este producto porque esta incerteza está demasiado alejada de los rangos tolerables. Y sin embargo, en el caso número 4, yo sí podría tomarlo, pero tomando en cuenta que la incertidumbre sí tiene una parte o un intervalo que se sale de estos rangos tolerables. La medición que está en X sí ha quedado dentro del rango tolerable, pero está peligrosamente colocada demasiado cerca del límite inferior de la tolerancia. Yo por ejemplo, yo diría que me la pienso antes de agarrarla. Yo definitivamente la que sí podríamos agarrar sería la primera. Pero la 2 y la 3 definitivamente no. Y la 4 tendría que hacer un ajuste, ya sea o de mi tolerancia, para poder aceptarla tendría que hacer un ajuste de la tolerancia, o bien de las mediciones que estemos realizando, de la incertidumbre. ¿Estamos claros? ¿Dudas hasta acá?
La incertidumbre es el parámetro asociado con el resultado de una medición. Caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos al valor que estamos midiendo. O sea, lo definimos. Como la incertidumbre es inherente a la medición, también reduce la zona de conformidad. Y eso es lo que veíamos. Vea, entre más grande es el tramo de incertidumbre, que acuérdense que es equidistante de un tramo al otro, más se nos mete en nuestra zona de conformidad. La zona de conformidad, por lo tanto, va a ir disminuyendo a medida que crece la zona de incertidumbre. La zona de no conformidad, que también se disminuye, pero digamos que el rango es de menos infinito hasta infinito. Entonces la zona de conformidad, que está fuera de especificación, sí se ve afectada por esa incertidumbre, claro, pero si una medición cae de este lado y su incertidumbre tiene la misma distancia que esta que tenemos acá de la zona de tolerancia, pues obviamente va a estar siempre en el tramo de la no conformidad. Entonces no podemos aceptar esta medición o este producto o este proceso. Dentro de la especificación es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta esta zona de incertidumbre. La tolerancia es la diferencia entre las dimensiones máximas y las dimensiones mínimas de los errores permitidos. El error que puede permitirse está dado por normativas. Perdón, esto creo que... Uy, sí, esto ya lo dije. Perdone. Entonces, esta tolerancia de la que terminamos hablando va a ser aquella medida de qué tan separado, de qué tan conforme, perdón, es un producto, un proceso o un instrumento a realizar una medición. Y como les decía, las personas también tenemos que tener cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos, probablemente nuestra visión se vea comprometida de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras condiciones de salud, etc. Y por lo tanto, las mediciones que nosotros podamos efectuar con nuestros propios sentidos no sean en algún momento ni exactas ni precisas. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? Nada. Bien.